Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos, como cada miércoles, tratando algunos temas que consideramos de importancia para compartirlos con ustedes, reflexionando siempre en un sentido de buscar esfuerzos comunes para lograr que podamos apuntalar, contribuir con preservar y conservar la salud mental. Por eso hemos propuesto para hoy los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, cómo se van dando, cómo podemos reconocerlas. Con eso volvemos en un minuto. Muchas gracias. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Muy bien, queridos amigos, trastornos de la conducta alimentaria. Muchas veces estamos observando que efectivamente algunas familias con hijos adolescentes, jóvenes, incluso hasta menores de 11 años, por ejemplo, pueden empezar a presentar, y a veces hasta más pequeños, pueden empezar a presentar problemas que nos refieren un desorden en la conducta alimentaria. ¿Cuándo nos damos cuenta que hay un desorden en la conducta alimentaria? Nos damos cuenta cuando el joven, el adolescente o la adolescente, porque este es un trastorno que generalmente afecta más a mujeres y coincidentemente con algunos aspectos que voy a considerar ahora, pero que empiezan, por ejemplo, rechazando la comida. No quiero comer porque no quiero engordar, entonces empiezo a hacer dieta, entonces empiezo a tomar en cuenta la cantidad de carbohidratos, empiezo a pesar cada una de las cosas que como para saber cuántos carbohidratos estoy consumiendo, cuánto de azúcares, cuánto de glucosa, cuánto de esto y cuánto de lo otro estoy consumiendo, y empieza una conducta exageradamente y hasta compulsiva por saber cuánto consumo y si ese consumo me va a permitir aumentar 1 kilo, 100 gramos, 200 gramos, cuánto me va a permitir. Esta conducta que es reiterativa, que es persistente, que en ocasiones se torna angustiosa, porque hay como una suerte de angustia para evaluar el tema y no ceder y no trasponer esos límites. Entonces estamos hablando de un trastorno que tiene una relación ¿con qué? Con la salud física, con la salud emocional. Es una enfermedad mental considerada incluso en términos de gravedad. ¿Por qué en términos de gravedad? Porque es un trastorno que puede llevarnos a la muerte. Tranquilamente nos puede llevar a la muerte. Y este es un trastorno que tiene que ver con la psique, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con las emociones, con cómo me siento respecto a la vida, y que tiene que ver con mi desempeño, con cuánto estoy rindiendo. Si dejo de rendir producto de este desorden alimentario, entonces mi problema se convirtió en un problema mayor.
hay una suerte de descontrol por la comida, como abundante desesperadamente y en todo momento y cada 2 horas, o me provoca un dulce u otra cosa, y está demandándome, mi sistema digestivo me está demandando comer compulsivamente o dejar de comer. No como, no tengo hambre, ya comí. Y ese dejar de comer significa que le sirven un plato y empieza a escarbar y come solamente este pedacito de pollo y un pedazo de zanahoria y listo, ya no come más. Entonces, cuando empieza a hacer esta conducta reiterativa y forma parte de una rutina alimentaria, nos estamos dando cuenta que hay un problema, de un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora bien, ustedes podrán decir, pero ¿por qué? Por el tema de que me veo gorda si estoy en el espejo, o porque alguien me dice y me hacen bullying diciéndome que soy gorda, y el bullying me ha hecho saber de que soy así, y entonces eso me orilla a un trastorno de la conducta. Yo diría que esta naturaleza de trastornos son más bien multicausales, son multifactoriales, porque no hay una sola causa, no hay una sola conducta, hay una comunión de causas, se juntan varios factores para que esto ocurra. Porque si bien es cierto, el bullying, que es un elemento que pudiera ser de repente desencadenante, si a alguien le dicen estás gorda, eres horrible y estás gorda y le repiten todo el tiempo lo mismo, no siempre a todas las personas les va a afectar de la misma manera. Algunos cuyos niveles de fragilidad psíquica son mayores, probablemente los afecte. A otros cuyos problemas principales con su autoestima, con su autoconcepto, están ya fragilizados, los va a afectar. Pero aquellos a los que la formación de su personalidad ha sido sostenida y por lo tanto le ha permitido cierta fortaleza emocional, ¿lo va a afectar igual? No. Probablemente le moleste, le incomode, le haga sentir mal, pero es que no le va a afectar de la misma manera, ¿cierto? Entonces, hay una manifestación de carácter de rechazo, de no comer, y hay otro que es el afán compulsivo de comer un montón. ¿Para qué? Para que después presente una conducta relacionada también a este tipo de trastornos alimentarios, que no es el rechazo a la comida, es más bien la comida compulsiva, que tiene que ver, por ejemplo, con la bulimia, ¿no? Entonces, hay un origen genético que tiene que ver con una predisposición tal vez. Hay un origen psicológico que tiene que ver con esta parte emocional, con esta autoaceptación. Puede que haya también una razón de carácter sociocultural. Si yo vivo en un lugar, en un ambiente, en un ámbito en donde todas las mujeres son finas y tienen determinada esbeltez que calza con el requerimiento que el medio social a veces nos impone, y yo soy la única que es distinta, probablemente este peso del elemento sociocultural pueda influir un poco y empujar el carro en ese sentido. Pero también hay factores de orden familiar. Si todos en la familia me fastidian con lo mismo, hay como una suerte de rechazo, percibo un rechazo de la familia. Entonces me voy dando cuenta de que este podría ser un factor que está desencadenando el problema. Pero no se olviden que todo esto ocurre en el ámbito personal. Me ocurre a mí, no ocurre fuera de mí, ocurre dentro de mí. Esto, por ejemplo, me va a permitir, en algunos casos, expresar una distorsión de mi percepción de la imagen. O sea, me miro en el espejo y a pesar que puedo ser un palito, que puedo estar muy delgada, me veo gorda. Yo tuve una vez una persona que me decía, pero yo me veo gorda. Y yo le decía, mira tu brazo y compáralo con el mío. Obviamente era, pues, creo que una tercera parte de mi brazo. Entonces, pero ella se percibía, cada vez que se miraba en el espejo, se percibía gorda. Esa alteración de la imagen corporal, la alteración de la percepción en la imagen corporal, es un indicador clarísimo de que hay la presencia de un trastorno de conducta alimentaria, que hay que definir si es una anorexia, es decir, que hay que referir que tiene que ver con el rechazo a la comida o que tiene que ver con la compulsividad por el comer. Esta concentración, focalización, fijación del pensamiento por el control del peso no es normal. Es decir, me tengo que preocupar
Si es que subo de peso, mi preocupación debiera ser normal para poder regular mis comidas, en fin. Pero si mi preocupación es en el orden compulsivo y estoy pesando todo lo que como y estoy calculando mis calóricos, entonces esa compulsividad va colocándose como un indicador de que de repente hay un pensamiento que está orientándome de manera fija a este trastorno de conducta alimentaria. La comida no es solo la comida que me nutre. La comida, es decir, el acto de nutrirme, el acto de ponerme el bolo alimenticio, digerirlo, tragarlo, masticarlo, digerirlo luego, todo ese acto no es solo un acto biológico, fisiológico, también es un acto emocional y psicológico. Porque ¿qué pasa cuando yo como? Es que me siento como satisfecho. Pero cuando yo rechazo la comida, no solo estoy rechazando el arroz, la papa, las verduras, no. Rechazo la comida y es una manera simbólica de rechazar la vida. Porque yo como para vivir, comemos para vivir, para conservar la salud física y mantener una suerte de regulación. Entonces, si rechazo la comida, es una manera de decir no quiero vivir. O si de repente estoy siendo compulsiva con la comida y estoy haciendo con la manera de comer, y entonces también estoy reflejando en esa compulsividad, no me importa a mí misma si como hasta reventarme, no me importa. Esto es lo que diría emocionalmente hablando esta conducta, ¿no? Si yo tengo, como parte de mis trastornos alimentarios, por ejemplo, hábitos insanos, como por ejemplo comer todos los días en la noche una hamburguesa de esas de doble calórico, de esas dobles hamburguesas con jamón y con no sé qué cuántas cosas le ponen a esas hamburguesas gigantes, entonces digo, tengo hábitos insanos. Si esos hábitos insanos no engordan, bueno, sería un milagro de la naturaleza, pero esos hábitos sí engordan, ¿verdad? También podemos hablar de que de repente en el entorno hay una suerte de rigidez permanente. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquí, no hagas allá. Una rigidez porque hay como una amenaza. Si haces eso te va a caer. Si haces eso ya sabes lo que te va a pasar. Entonces esa rigidez puede estar buscando una salida desesperada, la rigidez. Quiero escapar de este control tan estricto en el que me encuentro, en el que me asfixio y quiero escaparme. Puede también tener que ver con esos hogares en donde las comparaciones son absolutamente permanentes, donde a la hermana mayor se le compara con la menor y de ¿cómo no eres como tu hermana? Mira cómo ella va a trabajar, ella ya terminó de estudiar y tú no estás hasta ahora, todo esto te va a jalar de año, ¿cómo no eres como tu hermana? O ¿cómo no eres como la prima que ya estudió y que no sé qué y con eso cuándo? ¿Cómo no? Entonces esas comparaciones generan fisuras en la estructura de la personalidad, sobre todo en lo que corresponde a la autoestima, y por eso pudieran convertirse en aliados del trastorno de la conducta alimentaria. La autoestima, por supuesto, es un elemento contributivo para conservar una buena salud alimentaria. Cuando no hay esta, probablemente esta conducta alimentaria se vaya desordenando. También hay un elemento sociocultural que es muy importante dependiendo de los entornos en donde hayamos compartido. Y yo le decía, si en mi hogar, por ejemplo, todas son mujeres y todas son esbeltas, entonces la posibilidad de que yo lo sea también debiera ser tangible, pero ocurre que a veces no es así. Entonces, si soy, como decir, como dicen, el lunar, si soy la persona extraña, probablemente mi modelo, que es el modelo referenciado por mi familia, yo lo voy a tener claro y por lo tanto me voy a sentir culpable de no encajar en el modelo. Pero ese es el modelo de mi familia porque es el modelo que la sociedad ha definido que ocurra. ¿Vio? Entonces, a veces, por ejemplo, determinados comerciales exigen de personas con determinada esbeltez. Entonces, no, así tiene que ser. Pero son modelos irreales, o que hay que buscarlos con lupa porque muchas veces no encontramos esos modelos. Entonces son modelos irreales. Ese modelo perfecto de la mujer dibujada es un modelo irreal que por mucho tiempo ha gobernado el desempeño de nuestras sociedades y por lo tanto ha terminado siendo a veces el elemento perturbador en la organización de nuestra salud mental. Entonces,
a veces este modelo irreal de mujer me obliga a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Y esto me genera ciertamente una frustración. Yo no puedo ser como ella porque, por ejemplo, yo no podría ser una modelo que pese 50 kilos, pues, ¿no? No podría, porque mi sistema glandular no me lo va a permitir. Tendría que volver a nacer y probablemente de otros padres para que eso ocurra. Porque mi sistema glandular tiene una respuesta relacionada genéticamente con mis padres. Entonces hay una relación genética. Yo no podría ser esa modelo de 45 kilos o de 50 kilos a lo sumo. Jamás podría. Aunque deje de comer eternamente no podría, salvo que me ponga caquética pues y termine sin comer por meses. Y bueno, ya está un pasito a la tumba, seguramente me podría volver así de esbelta. Porque corresponde a la naturaleza, a la génesis. Entonces, fíjense ustedes cómo es que muchos niveles de frustración y de tolerancia podrían alcanzarnos y enfermarnos y desordenar nuestra conducta alimentaria. Si yo mirando a todas las demás que son flaquitas y qué sé yo, y yo me doy cuenta que no puedo, probablemente los niveles de frustración me invadan y termine en una pataleta emocional que yo misma no pueda resistir. Pero esto me podría ocurrir a mí o a varias otras personas, pero a muchas otras tal vez no, porque eso depende, les decía, de la estructura de personalidad que vayamos ganando durante la vida. Ahora bien, estos son factores coadyuvantes con este problema del trastorno, pero también las dietas. Si alguien me dijo, haz esta dieta, que yo la he visto y la he probado y me ha funcionado, entonces hace. Pero viene otra persona y dice, no, esa dieta no sirve, yo hago esta dieta. También la tomo y la considero y al final termino aplicando todas las dietas que me han recomendado. Pero no me la recomendó el especialista, me la recomendaron mis amigotas, ¿no? Que siempre hay, porque siempre terminamos contándole nuestras cosas a las amigas y a menudo escuchamos obviamente los consejos de las amigas, consejos que no siempre son de especialistas, y entonces terminamos en una especie de afán de escucha de las críticas aparentemente constructivas, pero desde ahora le digo que las críticas en realidad todas son destructivas. Muchas veces estamos comprometidos con conseguir determinados resultados y podemos civilinamente criticar. Y decimos, no, es que yo lo hago constructivamente. ¿Me oyó? ¿Ha escuchado usted alguna vez que la gente dice, sí, es que es una crítica constructiva, amigable? Y yo siempre he dicho que las críticas así frontales, digamos, malosas, no son constructivas nunca, porque queda una sensación emocional, queda una respuesta emocional que nos está lacerando esto que se llama autoestima, y entonces nos afecta, indudablemente nos afecta. Entonces decía, por ejemplo, la soledad. Alguien me preguntó una vez, pero estar solo también te deprime. No siempre. A veces la soledad, que es una herramienta de autoconocimiento, puede sernos una válvula de escape para redefinir nuestra vida, nuestro perfil, y a veces pudiera ser una especie de espacio que alguien tiene que venir a ocupar y que todavía no tiene dueño y que probablemente pueda afectarnos, ciertamente. Pero no siempre la soledad es un factor desordenante, porque a veces, lo digo por experiencia personal, a veces la soledad es más bien un factor contributivo que me obliga a repensar, a reflexionar, a repasar, a estudiar, para que no me deje chance de distraerme. Entonces, depende de cómo el ser humano vaya recibiendo estos escenarios. Entre todos estos, en realidad yo le estaba comentando a usted que el rechazar la comida es una manera de rechazar la vida. Por eso es tan importante darnos cuenta de cuándo está presente una suerte de anorexia, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una anorexia que nos está amenazando o que está amenazando a mi hija, a mi sobrina. El hecho de no comer ya es un indicador serio, ¿no? El hecho de hacer ejercicio, mucho ejercicio, intensamente, hasta quedarme rendido, cansada, también es un indicador. Una delgadez extrema, eso que le llamamos flaco como una percha, bueno, esa delgadez extrema también nos está refiriendo a un estado de fragilidad.
Y si a todo esto le aumentamos, por ejemplo, el miedo, hoy ya me comí un pan, ya engordé, no, y estoy malhumorada porque me comí un pan. Entonces, si no me perdono este tipo de cosas, quiere decir que hay un pensamiento que se está orillando a la compulsividad y que no me está dejando crecer. Y tal vez esto pueda que esté ocurriendo y yo no tenga más digamos, entrenarme y ayudarme con mis propios estímulos sin perder de vista que estos aspectos van a teñir de alguna manera mis pensamientos. Ciertamente, si yo veo que una persona está comiendo compulsivamente, yo digo, ay, pero qué terrible, ¿por qué come tan rápido? Cálmate, nadie te va a quitar. Pero me queda el impacto, es decir, yo he visto cómo una persona comía desesperadamente. Esto todos son impactos que pueden estar relacionados con el trastorno alimentario y que pueden orillarnos a situaciones de gravedad, como por ejemplo la falta de motivación en la vida. Ya no me importa nada, me dedico a comer, no me importa nada. Y si no me puedo bañar, no importa, yo me dedico a comer. Como ustedes han podido ver casos, reportajes que se han hecho de personas que comen y comen imparablemente y ya no pueden hacer nada más porque con la justa se sientan en su cama y ya no pueden moverse. Entonces, ahí hay un factor que tiene que ver con una falta de la motivación por la vida. No me importa vivir. Y entonces, en ese proceso puedo llegar al estado de inanición, en el caso de la anorexia, que se niegan a comer, y a la afectación orgánica mayor en el caso de las bulimias, por ejemplo, porque van devolviendo todo lo que han comido. Hay un atracón, hay una comedera imparable que después me siento tan culpable por todo lo que me he tragado, entonces voy y vomito. Y si no tengo ganas de vomitar, pues me provoco el vómito. Entonces terminan con la garganta inflamada y una serie de trastornos que son manifestaciones, la falta de motivación por la vida, esta conducta de negarse a comer y por lo tanto estar en condiciones de inanición y ya no puedo ni levantar un brazo porque no he comido nada, entonces ya no puedo moverme, literalmente estoy en una condición de postración, de inanición. Y por otro, también la amenaza del suicidio, porque esta es una forma, dejar de comer es sintomáticamente una forma de suicidarse, porque sabemos que si no comemos podemos enfermar y luego morir. Entonces, claro que hay, digamos que, maneras de presentar. Esto tiene que ver con la depresión, la ansiedad, en algunos casos es colateral a la depresión y la ansiedad, en otros casos tiene que ver también con el consumo de drogas. Ahora, por eso decimos, hay como, digamos, dos subtipos. El restrictivo, el que no come nada, no como esto, no como arroz, no como pan, no como fideos, no como esto, no como verduras nomás, no como ya. El restrictivo, que es compulsivo, porque eso nada más y lo otro no me dejo pasar ni una sola hoja más, ¿no? O el que es compulsivo, que le estoy dando y dando de comer y galletas y hamburguesa y papa frita y todo lo demás compulsivamente. Entonces, allí estamos hablando de graves problemas en el orden de la compulsividad o en el orden de las restricciones. Estos dos subtipos nos revela, por ejemplo, la anorexia en el rango del restrictivo y la bulimia en el rango de los compulsivos. Entonces, tenemos una serie de aspectos que van a estar afectados, no solo en nuestra conducta, en nuestras emociones, en nuestra motivación, sino básicamente en nuestro rendimiento. ¿Cómo podríamos rendir mejor si no hemos comido? ¿Cómo podríamos rendir y tener un desempeño eficiente si tenemos una preocupación constante que se pone en nuestra cabeza y nos da vuelta y está ahí amenazándonos continuamente? ¿Verdad? No es posible eso. Entonces, decimos que hay aspectos fundamentales. Obviamente hay diagnósticos que van a coincidir. La vigorexia, por ejemplo, ¿qué cosa es? Es el afán de hacer ejercicio compulsivamente, estos que hacen ejercicio hasta que se quedan medio muertos, pero que además tienen una dieta exclusivamente para hacer músculos, muchos de los cuales ustedes ven en la televisión. Hacen ejercicio intenso, pero además como esto para engrosar mi músculo, para tener así bastante pechuga, bastantes bíceps, y puedo mostrar vigorexia, un diagnóstico que pudiera ser colateral a estos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Me oyó, mamá? ¿Me está usted escuchando? ¿Observa usted a su hijo, a su sobrino, a su nieto?
La vigorexia es una amenaza continua entre los jóvenes de hoy que quieren ser como los chiquitos estos de la tele, en donde hay estos chicos que están así, hermosos, redondos, y dicen, ay, yo quiero ser como él, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay en su cerebro y qué hay en su torrente sanguíneo? ¿Estamos hablando acaso de trastornos de la conducta alimentaria? Probablemente. Tenemos también la ortorexia que es un trastorno que está relacionado con la obesidad, pero porque me voy orientando solo a la comida saludable. No, yo no quiero ser obesa, yo tengo que comer comida natural y saludable, nada más. Extra recontra veganos y que no comen nada, ni una hoja más, ni un tallo más. Podríamos estar hablando de la ortorexia. Obsesión por la conducta vegana, por la conducta saludable. No puede ser, no como, ni un garbanzo puedo comer. Y no tienes 200 kilos de peso, ¿no? Allí estamos hablando de una suerte de percepción inadecuada de la realidad. También estamos hablando de la diabulimia, por ejemplo. La diabulimia que tiene que ver con este diagnóstico que está directo combatiendo la reducción o combate el aumento de la insulina. Me pruebo a cada rato, estoy garantizando que la insulina baje y baje y baje, porque me han dicho que debo bajar de peso y si bajo la insulina, bajo de peso. Y entonces me declaro en guerra contra la insulina y quiero bajarla contra todo. Esta es una especie de diabulimia que a la postre está encofrando, escondiendo un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, algunas adicciones. Hay gente que tiene adicciones por determinadas cosas. Yo quiero comer esto, nada más que esto. Ojo, los nietos y las abuelas que acostumbran a conceder a los nietos, no, quiere papa frita y todos los días papa frita y huevo frito. Ojo, el cerebro captura el mensaje, dice, esto me gusta, acuérdense que el cerebro es hedonista. Esto me gusta repetirlo, lo voy a repetir muchas veces. Me gusta, y por lo tanto busca solo lo que le gusta. Acuérdense de eso y no empiecen a jugar con el cerebro, porque el cerebro va a terminar después postrándolos en una situación o en la otra. La anorexia, como yo les decía, es ese rechazo a la comida, ese rechazo a no aceptar la comida por una diversidad, que hago ejercicio intenso, delgadez extrema, tengo miedo a aumentar de peso. Todo esto tiene que ver con la anorexia. ¿Y cómo así será la bulimia? Pues la bulimia es esos atracones que me pego, como de todo y después estoy vomitando. Si no vomito naturalmente por todas las cosas que me he tragado, probablemente tenga que vomitar. Y me provoco, estos son vómitos autoinducidos. Hay una obsesión permanente por perder peso. Hay una especie de vergüenza, de sensación de culpa. Si es que me he tragado a la mitad de la bolsa de pan, entonces tengo una sensación de culpa tal que no paro hasta vomitarlo, ¿no? Esta conducta es una suerte de conducta autocompensatoria. ¿Qué quiere decir eso? Estoy buscando cariños, estoy buscando calmar mi culpa, mi vergüenza, me estoy haciendo cariñito. Por eso es que esta conducta tiene que ver con esta compulsividad. A veces puede incluso tener que ver con hasta una especie de humor negro, ¿no? Sí, es que ya no puedo comer más porque ya voy a reventar. Una cosa relacionada conmigo misma que tiene que ver con ese humor depresivo que puede estar soterradamente, escondidamente existiendo y que tiene que ver a menudo con un autodesprecio. Me dedico a comer porque me llega el tamaño. Ya engordé, ahora voy a engordar el triple porque ya me da lo mismo. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿No? Ese autodesprecio. Ya no me importa mi vida, ya no me baño, ya no me cambio, ya no me arreglo, no me importa. Me pongo un costal como ropa, ya no importa. ¿Vio? Entonces, así estamos hablando de un trastorno alimentario que tiene que ver con la bulimia. Algunos aspectos de nuestro cerebro, queridos amigos, pueden obviamente estar afectados en consecuencia con estas ocurrencias. Por ejemplo,
La corteza orbitofrontal tiene una participación directa con la valoración de la recompensa. Esta corteza orbitofrontal es la que disfruta, me permite el disfrute, la acción de la recompensa. Me dice, esto funciona así, ya. Entonces, esa valoración la permite el cerebro, esta parte de la corteza orbitofrontal. Hay otra parte que tiene que ver con la ínsula, que también es una porción importante del cerebro. ¿Con qué tiene que ver? Con algo, con eso que nos permite disfrutar, con eso, qué rico que es, por cierto, ¿no? Esta sensación, esta experiencia particular del disfrute de los sabores nos es precisamente muy claro a partir del trabajo de la ínsula. Entonces, si algo me gusta, es porque la ínsula está trabajando bien. Si algo no me gusta y digo, no, está feo, es porque la ínsula me ha dado esa información. Entonces, el sabor y el gusto está relacionado con la ínsula. ¿Se afectará la ínsula cuando hay un trastorno bulímico, cuando hay un trastorno anoréxico? Sí, muchas veces el trastorno bulímico, por ejemplo, tiene una relación estrecha con lo que es rico, con las papas fritas, el huevo frito, bueno, las cosas que están relacionadas con eso no son feas. Y entonces es un aporte que la ínsula le va dando, le dice, no, está rico, come nomás, ¿no? Obviamente la intervención de las hormonas en este proceso de cotejo es muy importante. Por ejemplo, la leptina, que es una hormona que está relacionada ¿con qué? Con el trabajo del hipotálamo. El hipotálamo es esa estructura, el tálamo está acá abajito está el hipotálamo. El hipotálamo es esta que me permite producir una cantidad de leptina que me va a dar una sensación, que es la sensación de equilibrio, para lo cual yo podría utilizar, por ejemplo, si tengo afanes regulatorios, tendría que usar una respiración, el ejercicio, la práctica del yoga. Este tipo de cosas son autorreguladoras del trabajo del hipotálamo y por lo tanto de la producción de leptina. Ahora, no es obviamente la única hormona, hay varias hormonas que van a participar de alguna manera con este proceso. Y tenemos ahí, por ejemplo, una hormona que está relacionada con el control del apetito. ¿Tengo hambre o no tengo hambre? Se llama grelina. Esta hormona está relacionada con que no tengo hambre, no sé qué me pasa, no tengo hambre. Pero si no has almorzado, debes de tener hambre. Y la grelina se afecta a menudo porque la grelina tiene una relación, una producción vinculada con el estómago, es un péptido, y esta está relacionada también con qué, no solo con lo que ya comía antes, sino con qué comí, porque probablemente esto que haya comido, si es de digestión lenta, mi digestión todavía no me permite saber si comí o no comí porque no lo he terminado de digerir. Entonces usted aquí va a encontrar un factor que puede ser elemental para darnos cuenta de cuáles son las diferencias. El hipotálamo tiene que ver, por cierto, con que yo me considere satisfecha, con la saciedad, ya me consideré tope, ya no puedo comer más. Eso tiene que ver con el hipotálamo. Vio usted que todo está relacionado y que no hay poder en el mundo que desconecte a nuestro cerebro del resto del cuerpo, porque no es necesario, porque no va a ocurrir, porque hay una relación estrecha entre lo que come mi cuerpo y lo que está consumiendo desde mis emociones y pensamientos. Entonces hay una estrecha relación con eso. Ya les vuelvo a indicar de que la comida, cuando uno rechaza la comida, no está rechazando nomás la comida, está rechazando la vida. ¿Por qué? Porque algo de la vida que está llevando no le gusta. Algo de su vida no le gusta. ¿Qué puede ser eso que está pasando en su vida que no le guste? Algo que está oculto tal vez, algo que le da vergüenza reconocerlo tal vez, pero eso que lleva en su vida pues no le gusta. Esto, queridos amigos, es un indicador importante para darnos cuenta, porque a veces creemos que es porque no quiere comer porque la comida está fea. No, no es verdad. No quiere comer porque no es que era la abuelita y la abuelita está triste por la abuelita.
No, si no quiere comer y no come a pesar que no ha almorzado y a pesar que hay unas horas de distancia con con el desayuno, entonces debemos auscultar probablemente una alianza allí que esté escondida, pero que puede que esté pasando, ¿no? Que no haya demanda de vida, que no quiera vivir, que ya tiró la toalla, que ya no quiere batallar más y ya quiere estar en paz. Entonces, muchas veces hay signos y síntomas que no nos damos cuenta porque no estamos al pendiente de este tipo de detalles, ¿no? Y finalmente, queridos amigos, los trastornos alimentarios tienen una relación estrecha con cierto tipo de consumo también, ¿no? Ya saben ustedes que los calóricos se van a convertir siempre, los calóricos que usted consume, hay la proclividad a que se conviertan pues en adrenalina y que por lo tanto termine aumentando la producción interna de cortisol, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando el cortisol está muy subido? ¿Qué ocurre? ¿No ocurre que nos da miedo que nos pase algo? Claro, que nos da miedo o que nos pase algo. Esa sensación de culpa. Pero hay maneras de revertir esta suerte de distancia fisiológica, alimentaria con nuestra conducta. Hay una manera de revertir. Claro, si comemos espinacas, si comemos quinoa, si comemos, por ejemplo, cacao, si comemos champiñones, si consumimos calabacitas, si consumimos fresas, si consumimos manzanita, entonces probablemente esta estructura nuestra alimentaria no será exclusivamente proclive a este tipo de depresiones o de trastornos, ¿cierto? Entonces, la espinaca hay que comer fibra también, hay que consumir, por ejemplo, la zanahoria con la manzana, que parecen ser una combinación tan poderosa, pero esto, por ejemplo, que ocurre en el primer momento, porque ya yo voy a participar de acompañar la salud o la mejora de la salud de tal persona, pero primeramente tenía que cumplir una serie de rutinas físicas, como hacer ejercicio, caminar, etcétera, etcétera. No, pero yo no hago nada de eso, voy a hacer nomás como acompañamiento a lo que me toca hacer, como amiga. Probablemente algo funcione, pero no va a funcionar del todo, porque como ustedes saben hay cuadros, como son los trastornos alimenticios, que tienen que ser medicados para poder ser atendidos. Entonces, si yo no me medico nomás porque voy a hacer mis ejercicios de respiración, ya estoy partiendo de una premisa incorrecta y peligrosa. Tengo que hacerme ver para saber cuánto de dificultad tengo y cuánto de posibilidades poseo. Entonces, queridos amigos, a partir de ahora, por favor, tomen cuenta. No solo rechazo la comida porque no me gustó, también es posible que la rechace porque es una manera de decirle a los demás, no quiero la vida, no me gusta esta manera que he escogido para vivir, no me gusta. Algo no está bien, algo no está funcionando bien, y entonces hay que conversar para que pueda abrirse la posibilidad de un tratamiento sin que de por medio se cruce, pues hay que buscar los puntos de encuentro para que esto ocurra, hay que buscar esas convergencias para que haya la posibilidad de una coordinación que le permita al ser humano autorregular su conducta, sanar, tener emociones saludables y tener, por ejemplo, una comida saludable. Entonces, a partir de ahora recuerde que rechazar la comida puede tener que ver con rechazar la vida. ¿Qué pasa con esa vida? ¿Qué de esa vida no le está gustando? Hay mucho que de repente desconocemos y que está sucediendo. Por eso es que los jóvenes hablan así con su cuerpo. Entonces, a partir de ahora observe, sea observadora, mire con claridad lo que está ocurriendo, cómo está la complejidad atlética de su nieto, su sobrino, su hermano, su hijo, para darnos cuenta si está ocurriendo algo de esto que tiene que ver con la anorexia, que tiene que ver con la bulimia, con algunos de estos trastornos de la conducta alimentaria. Creo, queridos amigos, que nosotros podríamos detectar a tiempo, y cuando eso ocurra, cuando usted encuentre que hay una persona que rechaza la comida, que está adelgazando, no piense, no, es que solamente come comida saludable. Si su enfoque está fijo en la comida saludable, puede estar escondiendo un trastorno de la conducta alimentaria y tiene
que llevarla al especialista. No espere que las cosas se pongan insalvables. Por favor, acuda en la ayuda de su hijo cuando observe que esto esté ocurriendo. Llévelo al especialista de inmediato para descartar alguno de estos trastornos, algunos de estos desórdenes que puede estar cursando con un trastorno emocional que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado. Si estamos a tiempo, vamos a ponerle punche y seguramente salimos juntos de esta situación difícil. Pero es necesario ser observadores. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final. No se olvide usted de que ser observador, ser empático, estar en relación continua, tener una comunicación cercana es lo que nos permite cotejar a veces las conductas de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros parientes a los que tenemos de cerca. Los abrazo con cariño y les pido reflexionar sobre este tema y compartir la información para tenerla a la mano. Muchas gracias, estamos aquí el próximo miércoles con ustedes. Hasta pronto, un abrazo.